Queridos amigos, bienvenidos a un programa más aquí a Radio Espí, al programa de Energías y Misterios en el 107.2 de la FM. Hoy hablaremos de aquellos casos que nos llegan a veces a la pantalla y que nos vuelven locos la cabeza. Unos casos que parecen aquellos fantasmas que vienen del pasado y se ven unas sombras que atraviesan las paredes y que realmente muchas veces ni son sombras ni son fantasmas, sino pura imaginación o pareidolias de las cámaras o de las paredes que ahí hay. Fran, buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, David. Pues muy bien, aquí preparado para poder hablar un ratito de misterio y que el programa de hoy cale a la gente. Espero que sea, pues eso. Vamos a hablar de pareidolias y muchas veces de aquellas sombras o aquellos objetos que salen en las cámaras, en las fotografías, Sí, que sí, sí. parecen figuras humanas o parecen caras o parecen cuerpos, pero que realmente pueden ser causados por las paredes, por las sombras, por las humedades, por Sí, algún efecto que tenga en el aire, humo incluso, o alguna sí. planta, ¿no? Alguna planta que haya en el lugar. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Frank? Bueno, sí es verdad, las cámaras muchas veces, incluso cuando más es cuando se trabaja de noche, estás con los focos, incluso las infrarrojas también te dan mala jugada, ¿no? También una cámara, por ejemplo, de una calidad muy baja, trabajando a distancia o trabajando también en nocturna, muchas veces se pixela, no es nítida y también el pixelado te puede dar malas jugadas, ¿no? La verdad que da muchos quebraderos de cabeza, como has visto tú en la presentación, porque fíjate que nosotros estábamos con Marta en Vic, y estábamos haciendo el programa de Radio Arenys con ella en el Can de Sirera, y estábamos en Cancún trabajando y las cámaras infrarrojas no se veía que nosotros estábamos pasando, pero sin embargo aparecía unas sombras en las paredes. Nos costó muchísimo poder o sea, captar, localizar qué era lo que realmente estaba sucediendo, porque estaban pasando sombras por delante de las cámaras infrarrojas y pudimos averiguar a través de cortar el vídeo, o sea, hacer fotogramas que éramos nosotros los que estábamos pasando. Eso, hoy en día hay mucha gente que no lo haría y sí que pondrían las sombras y dirían que son fantasmas que están pasando por ese lugar, ¿no? Sin embargo, pues trabajando y sabiendo que posiblemente éramos nosotros, el laboratorio nos dio a entender pues que éramos nosotros los que estaban pasando. Una era Marta, luego era Gus, y bueno, está bien también, ¿por qué no? Intentar pues que esos casos misteriosos que nos dan muchas veces las cámaras, pues que lo podamos resolver. Sobre todo es eso, muchas veces también sin ser infrarrojas, sino simplemente, como he dicho, una simple cámara de móvil de una calidad pues muy baja. También los píxeles da a entender muchas veces que pasan cosas detrás tuyo y sin embargo no lo es. Son los propios, pues la mala calidad lo que te puede hacer que una imagen pues te pueda dar a entender que veas ojos, que veas caras, que veas manos y sin embargo pues es una mala calidad de la imagen de hoy. Una vez hemos captado esa pareidolia, que a veces parecen imágenes reales, ¿eh? O sea, yo no digo que haya gente que falsee las imágenes, No, no, simplemente que no se da cuenta realmente que lo que ha captado es una pareidolia, que aquella mancha de la pared, aquella humedad, aquella planta, aquel sí, dibujo, incluso hay grafitis que parecen vivos a veces, que parece que te estén mirando, sobre todo ojos y pintura reflectante, ¿no? sí, sí, Pero sí. una vez que se ha captado, ¿cómo se detecta que no ha sido un ente, o sea, que ha sido realmente una pareidolia? ¿Cómo podemos diferenciarlo a través del laboratorio? Claro.
que ha sido una pareidolia? ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, por ejemplo, tú, o sea, tú colocas lo que es lo que es la película en sí, ¿vale? Lo que es la grabación, la colocas en el laboratorio y empiezas a trabajar, ves que allá, pues posiblemente hay algo extraño en ese vídeo. Entonces lo que haces son con los programas que tenemos, pues ir empezando a descartar. Se limpia la imagen, que no es igual que el sonido, pero sí que se limpia la imagen, se amplía, se trabaja con ella y te das cuenta de que la imagen que está en ese momento que tenemos es pues una pareidolia, es un falso fantasma, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, David, imagínate que nos sale una sombra de una silueta de una persona y nos puede dar a entender que, por ejemplo, hay una entidad que en esa imagen. Tenemos programas en los cuales hay fotografías de entidades en los cuales hacen una ronda de, bueno, de algo que se asemeje y entonces no lo capta, ¿no? Entonces podemos saber que si es verdadero o es falso. Pero normalmente cualquier pareidolia que podamos ver y tenemos los programas adecuados que tenemos en el laboratorio, automáticamente se descarta. O sea, no es aquello de que me parece que creo que, sino que simplemente haciendo el trabajo bien hecho, ya te das cuenta de que hay algo que no, o sea, que es algo normal, es algo anómalo, no es algo eh, eh, del otro, ¿no? De otra dimensión, ¿no? Ya te digo, lo que más cuesta son cuando la imagen está pixelada. Nos cuesta horror. Tenemos que trabajar, quitar el píxel, intentar limpiarlo lo máximo posible. Y ahí a veces te puede dar una palidolia que más que intentar saber si hay algo anómalo, es más bien el dolor de cabeza de saber qué es, ¿no? O sea, intentar trabajar con él, ¿no? Pero es eso, el laboratorio te da todos los resultados y muchas veces, ya te digo, tenemos incluso nos mandan alguna imagen gente y entonces hacemos una comuna tipo de rueda de reconocimiento. David, en los programas que tenemos programas que salen fantasmas, por decirlo de una manera, entidades de voces, y entonces lo que va haciendo es una rueda de reconocimiento y entonces lo que va haciendo es, pues bueno, con las vibraciones tanto de voz como en imagen, pues lo que hacemos de ellas es hacer un descarte. O sea, tenemos suficientes programas en en el ordenador como para descartar si es o no es un fantasma, David. Con lo que tenemos hoy en día es muy fácil, para que entienda la gente. Habría que hacer un plano de todo el lugar, un dibujo de todas aquellas sombras, aquellas humedades, aquellos dibujos, aquellos grafitis que hay, para que luego cuando hagamos esa fotografía de noche que no vemos las paredes, sepamos realmente lo que había allí para descartar posibles falsos fantasmas o falsas entidades, Frank. Mira, David, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, el balneario de la Puda. Alguien se ha dedicado a dibujar caras blancas con ojos negros. Son caritas muy pequeñas vamos, en muchos lugares del lugar, ¿no? Y entonces ahí tuvimos que tener en cuenta esa situación porque hicimos fotografías de día. Estuvimos haciendo fotografías por lo que tú estás diciendo, porque después anochece y esos dibujos, esos grafitis te pueden dar mala jugada. Piensa que por ejemplo, en el Hotel Puig nos sucedió una noche que íbamos a entrar y arriba se veía una iluminación anómala, parecían linternas, David, y sin embargo era el dibujo de un grafiti que era pintado con pintura reflectante y te puede hacer malas jugadas. Pues aquí, en la Puda, si no llega a ser porque nos dimos cuenta en las fotografías que hicimos, posiblemente cuando fuésemos a hacer la exploración de campo de noche, podríamos haber tenido algún problema que otro con esas caras que te digo, ¿no? Si vas o la gente va, por ejemplo, está en la capilla, está en el salón grande, está bajando las escaleras, está donde el propio balneario, o sea, han pintado en diferentes lugares
y encima en lugares oscuros para que cuando se hagan las fotos, o incluso ellos mismos, que a lo mejor que haya pintarse las fotos para poder hacer después el decir que hay algo allí, ¿no? Cuando sucede estas cosas, que hay gente, hay grupos que pueden hacer una fotografía y mostrarla como nosotros estamos hablando ahora mismo y la pueden mostrar. Eh, pueden estar confundidos, o sea, no quiere decir que te quiera engañar a la gente, sino ellos mismos pueden caer en un error y confundir a la gente, pero sin maldad. O sea, ya lo notas cuando meten una imagen y están intentando colarla. ¿Por qué? Pues por la explicación que están dando. Muchas veces ponen una fotografía de algo que ellos han hecho en cualquier sitio. Estás viendo que es una fotografía falsa, por decirlo de una manera, o sea, es errónea, vamos a llamarlo así, y ellos están intentando explicar que aquello existe. Si te das cuenta, ya las explicaciones que dan no cuadran, no, te estás dando cuenta de que no saben explicarlo, no saben el por qué. ¿Vale? Dieron una vez una explicación a alguien de una sombra, de algo que pasó, y simplemente le estaban diciendo que cómo lo analizaron para que eso fuera real, ¿no? Es para que la gente lo entienda. Estaban explicando, no, porque por allí pasa el agua, la corriente del agua. No, no, no. Él te está explicando cómo lo analizaste para que tú des por hecho de que eso es cierto. Sin embargo, ellos divagan. Es como comentan cosas que no son, o sea, cosas que, bueno, ellos han escuchado y simplemente al final acabaron diciendo que eso es así porque es así, ¿no? Eso es engañar a la gente. Sin embargo, hay gente que lo que expone la fotografía y habla del momento, ¿no? Entonces te estás dando cuenta de que están en un error y no quieren engañar a nadie. O sea, es un poco la diferencia que hay entre querer engañar y poner una fotografía y saber que no saben que está en un error y explicarlo, ¿no? Fran, has hablado de las caras que hay en el balneario de la Puda. ¿Mm? Ahora se ha puesto de moda hacer pintura invisible, que es una pintura que refleja solamente la luz de los flashes o de cuando haces una pintura. Sí, sí, ¿Cómo podríamos detectar ese tipo de pintura en las paredes? Pues claro, es una pintura invisible, es una pintura sí, para que alguien se haga una idea. Cuando éramos niños y pintábamos o escribíamos en un papel con limón y luego calentabas y salían las letras, ¿no? Una pintura fantasmagórica, que digo yo, sí, que puede llevar a muchos errores. ¿Hay alguna manera de distinguir este tipo de pintura? Porque claro, si te pintan un ente que cuando hagas la foto increíblemente te puedas pensar que es una entidad, da sí, mucho miedo, ¿no? Pensar que nos pueden engañar de esta manera. sí, sí, Pero, sí. ¿se puede distinguir esta pintura de alguna manera? Mira, David, ese ejemplo nos lo encontramos de morros en el sanatorio de Sierra Espuña, en Murcia. Y fíjate qué cosas que nos quedamos un poco sorprendidos hasta, mira, eh, resulta que trabajamos, aparte de los infrarrojos, ¿vale? Trabajamos con ultravioleta. Y bueno, habían zonas en que decidimos, pues eso, trabajar con ultravioletas y colocar aparte las cámaras infrarrojas para ver si podíamos detectar. David, encendimos la cámara las ultravioletas y no es como estaban las paredes. O sea, habían dibujos que tú, o sea, que tú girabas los focos, las ultravioleta, no los infrarrojos, los ultravioleta, los girabas y decías, guau, ¿de dónde están los dibujos? Los volvías a girar y resaltaban los dibujos que en este caso no se veían. En este caso, por ejemplo, no eran o sea, no tenían forma de humanoide, para que nos hagamos una idea, sino Sí. que eran escritos, ¿vale? Eran grafitis escritos que solo se podían ver así. Pero claro, te sorprendías porque decías, ¿dónde están esos escritos? Si hemos hecho fotos durante el día y no hemos visto nada y ahora hemos puesto los ultravioleta y aparecían grafitis donde no era. O sea, claro, imagínate en ese momento que dibujan algo anómalo, un fantasma, un espectro, llámalo como quieras, unas manos, por ejemplo, las caras, y colocas
yo con los infrarrojos, David, no lo localicé con los ultravioletas, sí que localizamos esos dibujos escondidos. Si hay otra forma, no lo sé, pero sé que con las ultravioletas descubres los dibujos que están, como tú bien dices, dibujados invisibles y luego pueden ser visibles con, al menos puedo hablar en mi caso, que con las cámaras ultravioletas los percibimos. Claro, Eso. pero tú haces las fotos, Frank, tú no ves el dibujo, haces la foto Sí, sí, y sí. tú porque tienes ultravioleta para verlo, ¿no? Y dices, Sí, hostia, pues lo veo con el ultravioleta o con el... Y dice, sí. pero claro, evidentemente tú haces la foto, te llevas la foto a casa y en el laboratorio, Sí. ¿cómo averiguas que eso no es un fraude? O sea, que te han engañado? ¿Cómo se puede saber? Claro, David, claro, es exactamente igual. La forma, por ejemplo, de un fenómeno paranormal, cuando cuando aparece realmente en esas cámaras, también tienen una forma, tienen sus aspectos, ¿vale? O sea, tienen digamos, su ADN, por decirlo de una manera, aunque no lo tenga, ¿no? Pero, o sea, trabajas sobre tus parámetros, sobre los parámetros que realmente es un fenómeno paranormal. O sea, cuando tú haces una fotografía y ves que es un dibujo o ves que es algo que te intentan engañar, ya estás viendo que los parámetros en los que se mueve ese fenómeno no es cierto. Entonces, por eso cuando muchas veces aparece algo anómalo en una fotografía, entonces podemos tirar de programas que tenemos e intentar hacer, pues eso, una rueda de reconocimiento. Pero a veces no hace falta, casi el 90%, porque cuando lo estás trabajando en el laboratorio, también te digo una cosa, al igual la primera, la segunda, la tercera, tienes que mirarlo, pero cuando has trabajado en tantas fotografías y te han intentado colar tantas cosas que al final, casi con la misma vista, ya puedes saber si estamos hablando de un fenómeno paranormal o de un graffiti, ¿no? El vídeo, por ejemplo, es a veces, perdón, el vídeo a veces es un poquito más complicado, porque ya es algo en movimiento. Entonces, cuando resulta que puedes ver algo, porque la vista engaña, es como cuando tú estás viendo, sentado en el sofá, estás viendo la tele y de repente con el rabillo del ojo puede ser que veas algo pasar y giras la cara como pensando que algo ha sucedido. Pues esto pasa igual. A veces la cámara de vídeo, cuando tú estás grabando, estás haciendo pequeños pases, ¿eh? A veces puedes ver algo que dices, ostras, te quedas pues un poco impactado, ¿no? Entonces lo que haces es eso, haces fotogramas, cortas, o luego el fotograma lo que puedes hacer es hacer como un tablero de ajedrez, haces cuadrados, te quedas con el trozo que te interesa y trabajas sobre él, ¿no? Digamos que es mucho más costoso cuando crees que has visto algo en una cámara de vídeo que cuando aparece en una fotografía. La fotografía es estática, lo sabemos todos, pero es estática y trabajas en el momento. El vídeo tienes que verlo sin el sonido, con la imagen, o sea, es mucho más trabajado. Y también, aunque estés en el lugar, en ese momento que estás viendo lo que la cámara, por ejemplo, tú lo estás viendo desde el ordenador, pero a veces en el ordenador, cuando tú estás viendo el vídeo, a veces hay cosas que te has perdido en primera persona y luego la cámara lo que te hace también es una paridolia y ver cosas que a veces eh, no son. Pero bueno, para eso están los programas y para eso están las horas que nos dedicamos en el laboratorio para averiguar si realmente es una evidencia o, o es parte del vídeo. Piensa que también las cámaras infrarrojas, como he dicho antes, te dan malas jugadas, ¿no? Pues te hacen sombras muy extrañas. Fíjate que ha pasado en vídeos nuestros y en vídeos de otros compañeros que también nos han hecho trabajar, que han dicho, por favor, ¿nos puedes decir cuando una mosca o una araña pasa por delante de la cámara infrarroja, ojo, porque de enseguida la gente ya te está diciendo que son orbes. Sin embargo, la cámara infrarroja, es verdad, porque lo que hace la imagen de la cámara infrarroja casi es como si fuera una fotografía desvelada. O sea, es como si estuviera quemada la fotografía. Entonces, claro, cuando tú le dices que es un insecto, la gente te dice, es que no veo las alas, nunca las vas a ver.
lo que tienes que tener en cuenta es la trayectoria de ese artrópodo, de ese insecto que ha pasado, y según la trayectoria y también la forma que tiene, automáticamente ya te da información suficiente de que, de que es un insecto, ¿no? La araña, cuando baja muchas veces, ha sucedido solo una vez y es redondo. O sea, te da a entender que es un orbe. Pero claro, es el desenfoque y son los animales que más redonditos te hace la cámara infrarroja, ¿no? Y entonces has de trabajar en ello. Pero bueno, ya te digo, los programas y todo te hacen entender que cuando realmente es, y tú también, ya te digo, con los parámetros que se trabajan para buscar ese tipo de fenomenología, ya te está descartando muchas de las situaciones. Y como la psicofonía, David, voces, es como hablábamos el otro día en el grupo, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que te estén diciendo que una psicofonía, una conversación larga, hablando entre ellos, un cuerpo no físico, una energía que tiene que hablar? Piensa que cuando sale esa energía, imagínate que es muy poca, se deshace. Es que, claro, tú, hice el otro día la prueba, ¿no? Bueno, pues en el grupo, ¿no? Tú coges aire y lo sueltas y empiezas a contar. Uno, dos, tres, son segundos, 6 o 7 segundos. En esos 6 o 7 segundos, nosotros con un cuerpo físico podemos hacer una conversación. Pero imagínate un cuerpo no físico que tiene que salir una voz que encima muchas veces decimos que ha de modular con una energía un soporte físico que le tenemos que dar nosotros para que intentar que module. ¿Cómo puede ser? A veces puede decir, estoy aquí, pero unas conversaciones, si realmente tuviéramos o tuvieran unas nociones de psicofonías, entenderían que lo que están poniendo son voces humanas, David. No, realmente hay mucho engaño en ese tipo de las psicofonías. Volvamos a los infrarrojos. Yo me he dado cuenta que también hay pareidolias muy importantes, a Sí. veces por corrientes de aire. Por corrientes de aire. A veces yo me he encontrado una figura fantasmal en una cámara fija y que está grabando y dice, ostras, que ahí hay alguien, hay alguien, hay alguien. Y realmente ir tú allí, poner la mano y notar una corriente de aire caliente que venía del techo, porque el techo que corría por el aire que corría por el techo era mucho más caliente que el que había en la sala, ¿no? Entonces, al caer para abajo ese aire, o subir para arriba, creaba esa figura que las cámaras captaban, ¿no? Claro. También es curioso ese tipo de pareidolia, ¿no? Porque te puede llevar a muchos errores, pero normalmente uno no mira el aire de donde viene, ¿no? Pero claro, te lo encuentras de golpe cuando estás grabando y dices, ostras, cuidado, cuidado. Pero claro, todo lo que es presión atmosférica, todo lo que viene estás en un lugar que, por ejemplo, por eso antes de trabajarlo, lo ideal sería intentar averiguar qué es lo que nos podemos encontrar en esa habitación o en ese lugar. Por ejemplo, en el geriátrico de PAX, por ejemplo, las ventanas, los cristales prácticamente no hay, pero sí que cuando fuimos otra vez, coincidimos que fuimos con Marta, había un viento muy grande y igual se sintió unos portazos, se sintió claro, entonces parecía que había gente dentro. O sea, la sensación a la hora de hacer captaciones de voz, por ejemplo, era asombroso. Mira, eso que estás diciendo del aire es importante. Piensa que cuando estás, por ejemplo, pones a grabar y no prestas atención pues al temporal que puede estar haciendo, un simple pequeño remolino o el aire del polvo que se levanta, cuando capta una cámara infrarroja, es que no capta el aire, o sea, no capta el arena, es que te hace una forma anómala, porque el infrarrojo lo que hace es como he comentado antes, o sea, es como algo, una fotografía revelada, una fotografía quemada. O sea, es que te puede dar malas jugadas, incluso hasta un vídeo normal y corriente. Piensa que pones una cámara de vídeo y pasa la corriente y pasa un poco de, pues de arena, de tierra. Fíjate la que pueden estar liando porque ha pasado una entidad, ¿no? Es como los golpes, los ruidos. Es que, claro, mira, estuvimos en la Masía 20
me parece que fue una de las primeras veces que fuimos y hacía un temporal, David. Estábamos con Gustavo, estaba Isamaria, vino una compañera también y había relámpagos. Tú fíjate la casa cómo era, que estuviste allí con nosotros haciendo la grabación, que hay camas, está la silla de ruedas, hay un montón de enseres. Pues los rayos cuando entraban hacían unas sombras, pero brutales, que se te ponían los pelos de punta, pero ya era tú mismo. Y eso que nos quitamos un poco la sujeción y sabemos lo que hay, pero muchas veces el tiempo, el tiempo atmosférico, sobre todo cuando hay relámpagos, la lluvia, es que, claro, te hacen unas jugadas malísimas y tienes que estar pendiente porque sabes que pueden suceder en fotografías, en vídeos que te pueden dar malas jugadas. Pues los relámpagos es lo peor que puede pasar cuando estás haciendo ese tipo de fotografías o vídeos y estás haciendo, pues, por ejemplo, un barrido, ¿no? Al principio cuando llegas y empiezas a tomar temperaturas y empiezas, la verdad que se ponen muchas veces los pelos de punta, porque cualquier puerta medio encajada, cualquier cosa, parece que hay alguien detrás. Está lleno de paridoles según el tipo ambiental que hace en ese momento, David. Sí, la verdad es que sí, el aire y todo. Dime, dime. A mí en Pax me pasó también con... Había un pueblo lejano, lejano allí, que ni se veía, desde ahí ni se veía, que estaban en plena fiesta y tiraban petardos por la noche y parecían auténticos disparos. O sea, Claro, claro. nosotros no lo Sí, escuchábamos directamente, sí, sí, pero sí que las cámaras y los micrófonos lo captaron y parecían disparos. O sea, claro. parecía que alguien estuviera pegando disparos allí. Lo que pasa es que luego, al hacer la investigación posterior, Sí, nos dimos cuenta que no sé si eran 12, 14 kilómetros, había un ujú, pueblo que estaban tirando, a esa hora estaban tirando cohetes. Pero es que parecían, le digo, disparos, era una pareidolia atmosférica brutal, claro, brutal. claro, 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 hay que tener en cuenta todo esto, esas cosas, ¿no? Un simple relámpago, como has dicho, que haya caído a 40 kilómetros, te puede causar un efecto de sonido brutal. Ya no digo la luz que claro, desprende o las sombras que puede desprender en una habitación, porque tú puedes estar en la cara norte y en la cara este, caer un relámpago, tú no verlo, y esa sombra en la cámara te queda reflejada, ¿no? Y sí, sí, muy curioso lo que son los de estos atmosféricos, incluso la misma lluvia, las gotas de lluvia, el viento, el aire, los silbidos a veces del viento, los sí, silbidos del viento que parecen silbidos humanos muchas veces, sí, porque según por donde pasen el aire, por las paredes, crea un tipo de silbidos que parecen silbidos humanos, ¿no? Y te quedan grabados y dices, ostras, me están silbando. Hay que tener sí, cuidado con todo ese tipo de pareidolias, claro, porque la pareidolia no es solamente la fotografía que sale una persona o sale un ente, ¿no?, en la pared. Mira, nosotros hicimos una prueba, lo típico que hacemos, Frank dice, vamos a hacer pruebas, ¿no? Y nos pusimos 4 personas durante media hora en una pared, sí, apoyados así en la pared, ¿no? Recolzados, como se dice, en la pared, y nos apartemos. Y luego con la termográfica se captaban las 4 siluetas de las personas en la pared. ¿Por qué? claro, Porque ese calor residual claro, claro, quedó claro, allí más de 20 minutos, ¿eh? O sea, no notaban el cambio de temperatura, pero sí el calor residual quedaba allí más de 20-30 minutos. Hay que tener claro. mucho cuidado. Por ejemplo, a lo mejor hay un poste de luz afuera que está dando el sol y ese poste hace sombra en la pared y ese trozo de pared te cambia la temperatura y te hace una especie de figura humana en la pared por cambio de Sí, temperatura. Hay que tener mucho cuidado con esas pareidolias caloríficas también porque son muy importantes, Frank. sí, claro, claro. Es que lo que acabas de decir fíjate, lo que muchas veces buscamos son impregnaciones de Claro, lugar. Muchas veces las impregnaciones a veces son causas, que a veces alguien pasa, pone la mano en la pared, como dices, como, en fin, y eso es lo que hay que tener muchas veces en cuenta. Mira, te digo, cuando nosotros, por ejemplo, buscamos en las térmicas, o sea, no buscamos calor, porque el calor tiene un cuerpo físico. Entonces, lo que desprende el cuerpo humano o cualquier animalito es calor. Lo que se busca en ese momento con las térmicas,
aparte de temperaturas, porque también llevamos un termómetro de ambiental, pero las térmicas lo que buscamos es algo anómalo, algo que no pertenezca al lugar, algo que sea diferente a nosotros. Hemos llegado a encontrar pues pequeños circunferencias azules que se mueven, pueden ser que sea un insecto, que a lo mejor no desprenda esa calor que esté de lejos. Intentamos captar cosas que no pertenezcan a, digamos, o al mobiliario o a los que estamos ahí o a lo que hay. Por ejemplo, hay un vídeo que marcan que hay tres mujeres sentadas en un banco, pero no, es que ese banco ha pegado la calor, está desprendiendo el color naranja que sabemos que es calorífico. Si estás desprendiendo algo calorífico, no es algo paranormal, es algo ambiental, como hemos dicho antes. Fíjate, cuando estuvimos con Fran Hernández en la Masía número 20, que estuvimos en aquella silla, en la planta primera, estábamos con las cámaras de infrarrojo y estaba dando calor en la silla. Mira, parece que hay alguien sentado. Al final, muy bien, entre todos, trabajamos en ese lugar y acabamos diciendo que el sol pegaba al vidrio y el vidrio hacía de lupa a la silla y era lo que proyectaba la calor en esa silla. Podíamos haber dicho que alguien estaba sentado, que el dueño de la casa estaba allí, mil cosas, pero lo bonito de esto, hablo por el grupo que tú has creado en Curiosidad, trabajamos de esa manera y lo bonito es descifrar el qué es, qué sucede, por qué la situación. El día que encontremos realmente algo anómalo, pues lo mostraremos y lo mostraremos y con el trabajo de laboratorio. Hasta en fechas sí que trabajamos en laboratorio, pero no tenemos pequeñas evidencias, pero no tenemos algo que todo el mundo en YouTube y en entrevistas que dan por hecho fantasmas. Muchas veces me decían, Fran, si te has encontrado alguna vez con un fantasma o algo, y digo, me parece que si alguna vez encuentro algo así, no sé si saldría corriendo. La gente, por ejemplo, se queda, hoy muy bien, me has dado una señal, y dices, madre mía, no tenéis ni idea. Entonces, pues es eso. El día que encontremos algo, pues el primero que lo vas a saber eres tú a través de los programas tuyos de Curiosidad y Radio Despí, David. De momento hablamos de hipótesis y lo que puede suceder y todo para que la gente lo entienda, pero de momento evidencias podemos mostrar, pero solo evidencias, David. Evidentemente, mira, has tocado un tema muy peliagudo, que es el de Pax, perdón, ¿no? De la Masía 20, el de la silla aquella que tuvo el calor, que parecía que había alguien sentado. Claro. Allí, si hubiéramos querido, hubieran montado una película increíble, porque no solamente había la silla, daba el calor residual de esa ventana que daba a través del cristal, la hacía de lupa y hacía la figura humana en la silla, sino que también habían cartas de suicidio y cosas raras abajo en el suelo. Entonces, imagínate allí, si lo pilla otro grupo, lo pilla alguien de estos, la que hubiera liado, porque claro, estamos hablando de una silla en el cual había una forma humana sentada en la silla de forma calorífica y encima había unas cartas de suicidio por el suelo. Increíble, Fran, increíble eso que vimos allí, que nosotros porque lo estudiamos científicamente, estuve mirando las cartas, vimos que luego eran poesías, que no eran cartas de suicidio, sino que eran poesías, que eran escritos de alguien que había vivido ahí y le gustaba escribir. Por cierto, una muy bonita después, porque, claro, la primera que encontremos sí que era como una especie de carta de suicidio, pero luego cuando vas analizando otras, ves que eran poesías, ¿no? Pero más a más, le sumamos el calor de la silla, ya el efecto de la silla ahí al lado de la ventana, que parece de película, una silla de un balancín. Claro, evidentemente, la escena es terrorífica, ¿no? Pero claro, cuando la analizas te das cuenta que es todo una escalera de curiosidades y de casualidades que te llevan a descubrir que no hay nada real de lo que estás viendo, que simplemente son eso, casualidades de que el sol entra por la ventana y calienta la silla, de que hay las notas allí que son poesías y la primera hoja que había era una hoja como de suicidio. Claro, evidentemente,
si hubiéramos querido, yo hubiera montado, vamos, la película de, yo qué sé, de Jack el Destripador, por decirte algo, ¿no, Frank? Claro, David, piensa que aunque tú seamos grupos de exploración de campo, lo que también tenemos que tener es, cuando se dice exploración de campo, ya lo está diciendo la propia palabra. O sea, vas a explorar, aunque vayas 4, 5, 10 veces, no llega a ser una investigación. Estás explorando el lugar. Las investigaciones las haces en el laboratorio y también las haces en papel. Lo digo porque muchas veces me han dicho, no, es que la exploración de campo es la primera. Cuando vas muchas veces ya es investigación. No, sigues explorando. Lo que haces son ensayos para luego saber cortejar con los otros ensayos que ya has hecho. O sea, estás explorando una y otra vez. La situación del lugar cambia. No es siempre el mismo. El lugar sí, pero no la situación. Entonces, es esto lo que estamos diciendo. O sea, es el trabajo, el saber. Y sobre todo, pues eso, David, no es solo buscar ese fenómeno, sino es trabajar sobre el terreno. Son ensayos que estamos haciendo. ¿Ves? La primera hemos caído, porque pensamos, ostras, la calor, el tal, es curiosidad. Buscas esa fenomenología que de repente aparece algo y el cuerpo pues te da un pequeño vuelco, pero luego, con los pies en el suelo, empiezas a trabajar. Es probable, puede ser que te encuentres que haya un fenómeno paranormal allí, pero claro, tienes que trabajar. Luego otra cosa, si realmente, como nos ha sucedido, salta un detector de movimiento, por ejemplo, imagínate, pues o sea, lo que haces es montar un laboratorio alrededor de donde ha aparecido esa pequeña fenomenología y trabajar sobre ella a nivel, pues como hemos hablado al principio, cámaras infrarrojas, cámaras ultravioleta, o sea, intentar captar si realmente hay algo ahí. Hemos de pensar que cuando aparece algo, no te lo puedes llevar a casa, tienes que explorar, tienes que hacer los ensayos en el lugar in situ, y eso es lo que hacemos. O sea, no quedarnos con lo primero. O sea, podemos haber hecho una fotografía en la cámara infrarroja y venir aquí al programa de Radio de Speed y decir que hemos captado un ser sentado en la silla. Sin embargo, pues con los pies en el suelo y con dos dedos de frente, se trabajó, que se hizo lo mismo. Lo que pasa que el trabajo, en vez de, estamos intentando averiguar si realmente había algo o no. O sea, que se trabaja. Por eso son las exploraciones y los ensayos que se hacen, David, para no caer en errores. Hay otras pareidorias también que son muy frecuentes, Frank, que yo las veo y después las analizas y dices, ostras, no, son motas de polvo, ¿no? Que Claro. son los orbes, ¿no? Los Sí. orbes normalmente son motas de polvo. Sí que hay alguno que tiene movimiento inteligente, que es el que normalmente estudias, cuando tú ves un orbe que sube, que baja, que va para la derecha, para la izquierda, el mismo orbe, dice, bueno, a ver, una partícula de polvo te puede hacer esto, ¿no? Por el aire, por un remolino de viento, te lo puede hacer, pero son los que realmente estudian, los que hacen una trayectoria lineal, ya prácticamente los descartas porque es la caída del polvo, ¿no? Pero claro, un orbe, también hay que hablar mucho de los orbes, porque hay gente que no sabe lo que son los orbes, por qué se causan, cómo se analizan, cómo se puede determinar que un orbe puede ser una energía inteligente, una energía residual, o simplemente es una mota de polvo, o como has dicho tú bien, una araña, un insecto, cualquier cosa que pase por allí, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, un orbe hay que mirar también la forma, la textura, el núcleo, si tiene color o no tiene color, porque a veces hay orbes con color que no tienen color. Evidentemente, Dentro del orbe. luego con una cámara, por ejemplo, antigua, de blanco y negro, analógica, de toda la vida, de fotografía, no se capta el orbe, se capta la figura, que eso hay que decirlo, es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos determinar que un orbe es realmente una energía residual y no es una mota de polvo, Frank? Pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un orbe, ¿no? Es un ser de luz eléctrico. O sea, lo que proyecta ese orbe, supuestamente el orbe, como muy bien has dicho, es
colores. Por ejemplo, tenemos quizás evidencia de algún orbes y fue en Belchite. Tenemos orbes de color verde, pero claro, tenemos que tener en cuenta, o azul también, no me acuerdo en qué sitio también se captó, y algo dentro de ese orbe. La mayoría muchas veces es, pues como estamos hablando del el título del programa, ¿no? Puede ser una pareidolia. Piensa que muchas veces una mota de polvo, lo que sea, según la luz con la que estamos trabajando, nos puede dar errores a que puede ser orbes pues verdaderos, ¿no? Realmente el orbes, pues los hemos visto grandes, pequeños, incluso como hemos comentado, dentro del orbe, habéis visto una cara, habéis visto alguna forma extraña, son espectaculares cuando realmente son orbes, ¿no? Pero bueno, si quieres ver orbes, como dijo una vez Pedro Amorós, coges un libro por la mitad, los cierras de golpe, haces una fotografía y verás miles de orbes en tu habitación, ¿no? Pero hablando realmente de orbes, es eso. O sea, son muy redonditos, sobre todo son muy redonditos, eh, y ves la forma que tienen, ves que dentro puede ser que haya algo, pues captado con una cara o algo, y sobre todo eso, hay azules, hay colores, hay como en pintura, hay una paleta de colores de orbes y cada uno es un significado, David. O sea, realmente, como todo, existe. Si haces la fotografía, siempre hablamos en hipótesis, y si enganchas ese orbe con ese color dentro de lo que es la paleta de colores, puedes averiguar de qué orbes se trata, ¿no? No todos son iguales, como cuando es el aura, ¿no? Según el color, pues así, pues los orbes más o menos eh, básicamente trata igual. Como bien has dicho, es lo que es cuando se trabaja en un orbe, si realmente se trabaja la trayectoria, las formas que lleva. O sea, muchas veces, pues, el, el 90, vamos a poner el 90%, vamos a hablar de un 10%, suele ser, pues, eso, o gotitas de polvo, artrópodos, o algún tipo incluso el polvo, que tú puedes andar, estás andando y levantas el polvo con las bambas, con las botas que lleva, y haces la fotografía, ¿no? Y estás viendo esos puntitos, y encima muy bien redondos muchas veces, ¿no? Pero bueno, ya te digo, y a veces lo que es la gente nos manda en la bandeja, nos mandan muchas veces, mira, he visto un orbe, ¿cómo lo ves? Mira, he visto, y muchos analizas y muchos ya dices, le dices, pues mira, estos son botas de polvo, tiene que ser algo muy claro, que veas y dices, hostia, esta forma que tiene esta fotografía, este orbe, vamos a intentar trabajarlo y a ver si realmente es o no, ¿no? Pero sí, sí, la verdad que es interesante. Son seres de luz eléctricos, David, un orbe. Ya, hay muchos orbes que pueden llevar a confusión, ¿eh? Sí, hay orbes que a veces tienen una cara dentro, como tú has dicho, una cara que dice, ostras, pues si se le ve el ojo, se le ve el ojo, se le ve la nariz, se le ve la boca, se le ve el pelo. Dice, ostras, es que es una cara. Pero Claro, realmente luego cuando la analizas en el laboratorio, te das cuenta que son pareidolias dentro de una pareidolia, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, es un orbe que simplemente tiene una pareidolia dentro, que en ese momento cuando ha pasado por la pared, al ser un ser transparente, porque son transparentes de polvo, la sí, misma pared dentro del orbe te crea esa pareidolia de una cara, de un ser, incluso hasta la cara de un perro, ¿viste? En un orbe, o sí, sea, hasta un perro, ¿no? Pero claro, claro, es lo mismo que cuando miramos a las nubes que vemos figuras que a veces la mente nos juega muy malas pasadas, ¿no? y Evidentemente, además, muchas veces más la mente que no lo que claro, estamos viendo en sí, ese orbe, ¿eh? Hay que tener claro, mucho cuidado. Pero también hay pareidolias muy curiosas, Frank. Hay unas pareidolias que nadie habla, que son las pareidolias de olor, olfativas, que a sí, veces te vienen olores extraños y lo cazas o dices que es la causa de fenómenos paranormales, ¿no? Ostras, es una de las pareidolias quizá menos comunes, ¿no? La olfativa, claro, pero que sí. también existen, ¿no? Claro, la clariescencia, en el término de la fenomenología, claro que existe. Tú fíjate que a veces, sin ser fenomenología paranormal, David,
estás a veces en algún lugar, a mí me sucede, ¿eh? Y te viene un aroma y piensas en el pueblo, te viene, no sé, como el olor a aceite, que me viene muchas veces y me recuerda mucho al pueblo de donde pertenecen mis padres, o ese olor a veces, fíjate, ahora no pasa, pero cuando tenía la furgoneta, David, cuando pasaba entre la bifurcación que va a Zona Franca, que es cuando iba a trabajar, y la diagonal, la furgoneta me olía a tabaco, me olía y me recordaba mucho a mi tío. Pero no era frecuente, era de vez en cuando, y muchas veces miraba al asiento de al lado, incluso trabajando en la empresa todavía, que él ya no estaba, y pasaba la bifurcación y venía ese olor a tabaco y miraba de reojo, ya no sé si era tú mismo, tu propia conciencia que te hacía malas jugadas, o que realmente la clarividencia estaba en ese momento, sucedía, ¿no? En ese lugar. La verdad que cuando es poco frecuente, como muy bien dices, pero sí, sí, muchas veces la misma, digamos, a lo mejor, ¿cómo se dice? Tu propio, eh, que caigas en tu propia trampa, ¿no? Piensa que a veces quien sea que esté a tu lado te puede decir, pues, oye, yo tengo los pelos de punta, ¿tú no los tienes? Ah, pues yo también los tengo, ¿no? Y caigan todos en una misma error, ¿no? Pues esto pasa igual. Muchas veces, oye, ¿no hueles a metal? Ay, pues sí, pues me huele. Tiene que ser que tú tengas esa clarividencia. Además, dura poco, ¿eh? O sea, no es aquello que tienes un olor y el olor, sino son pequeños segundos. Piensa, mira, estuvimos aquí en el hospital que ya no está, aquí en San Boy, había uno, y estábamos con dos sensitivas del grupo. Y llegamos, fíjate que tenía los planos, lo tenía todo, pero estaba todo tan de ruido que es que era incapaz en algunos lugares de saber dónde estábamos, ¿no? Pues fíjate que estábamos en esa segunda planta y ellas mismas decían, uy, qué olor a sangre, pues me huele mal. Y no tenía ni idea ni de dónde estábamos, ni siquiera le había enseñado yo ni los planos. Y cuando abro los planos me pongo a mirar y era la zona de donde era la zona de operación, y era el posoperatorio. O sea, era donde acababan de operar y se quedaban ahí hasta que se espabilaban, ¿no? Los pacientes. O sea, tampoco era nada, o sea, que no era ni gente fallecida ni nada, sino que estábamos en un lugar donde era de operación, ¿no? Y a veces, pues sí, la clarividencia es poco, pero a veces sucede. Y muchas veces, pues te da a entender qué es lo que puede haber ahí. Piensa que lo último, muchas veces cuando la gente está en los vídeos y quieren enseñar, piensa que cuando tú ves vídeos, todo o sea, es del demonio. O sea, estamos hablando de que todo es, pues eso, demoníaco, todo es, pues, no me sale la palabra, pero vamos, es que es increíble. Muchas veces yo digo, cuando realmente estamos hablando de ocultismo y realmente la casa puede estar poseída por algo que ha sucedido, no tenéis ni idea, ni siquiera, ni de los olores que puede llegar a tener esa casa. O sea, no es solo, hoy hay un demonio aquí, vale, pero muchas veces por eso digo, ¿y qué síntomas? El síntoma que lo primero, que cuando tú entras a una casa y ya notas ese olor a huevo podrido, ojo, no animal muerto, porque si huele a animal muerto puede ser que haya algo escondido, y puede llegar al error de que, pues bueno, pues habrá muerto algún animalito, lo que sea, y tienes que buscarlo, pero el huevo podrido, ese olor fétido, ya te está dando a entender que la casa, algo sucede, algo no es bueno, ¿vale? Tiene que tener más síntomas, pero uno de los síntomas claros es ese, es un Azufre, olor a el olor a azufrosa, azufre. azufrosa, y ya te da a entender que es, pues algo, más allá de lo paranormal, ¿no? No me sale exactamente la palabra concreta, pero cuando me salga te lo diré. Pero entonces estamos hablando de que puede ser una posesión demoníaca, ¿no? Por decirlo de alguna manera para que la gente no entienda. Cuando muchas veces, uy, aquí parece que huele, parece no, muchas veces el olor que puede producir puede ser que la energía esté densa, pero no quiere decir que sea mala, sino que sea densa, que sea
pues que a veces la propia persona no se pueda encontrar bien. Piensa que una energía densa, hablando también de los olores, ¿eh? O sea, no me salgo, sino simplemente dentro de la clarividencia, ¿eh? Piensa que a veces unos olores, pues un poquito, ya no malos, sino puede producirse porque la energía que hay en ese lugar densa. ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, ha habido discusiones, ha habido momentos malos dentro de la casa, incluso hayan podido vender drogas. O sea, quiere decir que hay cosas en ese lugar que se han hecho, pues un poco, que no son buenas. Mm, pues vender armamento, o sea, me refiero a, pues eso, que crea un ambiente, ¿vale? Pues sumamente, que no ha sido bueno. Gente que puede vivir ahí que no lo sepa y pueden estar discutiendo la familia o no encontrarse bien y salir a la calle y encontrarse bien. Esta mañana, por ejemplo, con una compañera del trabajo me lo estaba diciendo y me estaba quedando, ¿y eso qué es? Digo, bueno, es probable que la energía que tengas en casa no es buena. Entonces le digo, pues que puede con ruda, con romero, que ponga incienso de ruda, o sea, algo para un pequeño feng shui que cambie ese pequeño ambiente. Si ya es más constante o a lo mejor puede ser que note algo más, pues entonces habrá que hacer un trabajo y mirar a ver si realmente puede ser que haya algo allí. Pero si solo es eso, simplemente con un pequeño feng shui ya es suficiente. Pero sí, la clarividencia y sobre todo gente que se queda con ese pequeño olor, pues parece que huele a muerto. Ya estamos hablando de preternatural, David, No, preternatural. es Es curioso, algo, por ejemplo, lo que has dicho tú del tabaco, bueno, en coche a mí me pasa en Alcover, cuando pasas por Alcover hay la sí, química y te huele a aceite de coche. Yo me acuerdo la primera vez que pasé por allí, claro, claro, hostia, de claro, repente me olió al aceite y digo, me está cayendo el aceite del coche. Incluso me paré y abrí el capó y todo y digo, a veces es que estoy sí, perdiendo sí, aceite, ¿no? claro, Y era el sí, olor del ambiente, ¿no? ¿No? Y parece una tontería, ¿no? Que mucha gente que pasa por allí, lo ves a veces que frenan porque te viene el olor del coche y dices, sí, ostras, parece que el coche te esté perdiendo aceite, no, no, y es el ambiente que hay ahí que se huele, ¿no? sí, Es muy curioso, es muy curioso. Vamos a por otro sentido, Fran, el claro. gusto, el gusto. A veces también notamos gustos raros en la boca, notamos como sabores cuando vamos a algún sitio, que simplemente es el polvo del ambiente o la fragancia que existe en aquel lugar, ¿no? Que nos puede llevar a error, pero también qué gran pareidolia esta del gusto también, del sabor, ¿eh? Claro, es que los sentidos, por eso muchas veces hay que tener cuidado con los sentidos que te pueden dar mala jugada, ¿no? Por eso cuando se dice de tengo una intuición, vamos a ver qué, y una de ellas, como estamos hablando de los sentidos, también es el gusto, pero es como dices, hay veces que, bueno, el mismo lugar, el tragar un poco, pues eso, el ambiente que hay, el polvo o cualquier cosita que a lo mejor has tocado algo y sin querer Me toca la cara, sí. te tocas la cara y de enseguida te viene ese olor o ese gusto a raro y ya estás diciendo, uy, pues aquí pasa algo o lo que sea. Simplemente es eso, muchas veces el tocar sin saber te tocas y notas algo extraño, ¿no? En la boca, en el olor, y pues sí, no es tan frecuente, ¿eh? Sí es más frecuente el olor que el gusto, El pero no, sabor, no, no, pero que lo hay, que lo hay. pero lo hay, sí, claro, claro, claro que lo hay, y sobre todo en las casas más antiguas, lo he notado cuando hemos estado así en casas de pueblo, que son así más antiguas y tal, que hay gente viviendo, por ejemplo, pero notas, a veces te viene hasta el olor a ajo, ¿no? Cuando ponen los de estos de ajos colgados en la pared, ¿no? O al piste, David, muchas veces, que te viene así un, hostia, pues parece que los pájaros y te viene, es increíble, ¿no? Pero son cosas que creo que es más bien que va de la mano a La la boca, cara sí. y te da sensaciones de algo. O el olor, ¿eh? Que muchas veces te viene el olor y te viene te va al gusto, por una manera te viene así de la nariz, te va al gusto y a lo mejor no es que lo percibes por la propia boca, sino que al olerlo te viene tan al fondo que tienes Joder, que lo sensaciones tengas en la boca, sí. de gusto, ¿no? Pero bueno, es diferente, ya tienes un poco que afinar, ¿no? Pero son cosas que suceden en los lugares y la verdad que te quedas un poquito pues asombrado, ¿no? Más que
buscarle pues, lo paranormal, ¿no? Buscas el motivo, el por qué sucede así. Cuando pasa algo como olores, como algo, otras sensaciones, sí que trabajas sobre el lugar, pero claro, los sabores ya es un poco, lo notan más los sensitivos y los que son los que canalizan, ¿no? Que muchas veces ellos dicen, hostia, noto el sabor, la saliva la noto a sangre, la saliva la noto a no sé qué. Entonces ellos te van dando pistas. Son más bien los sensitivos, los que tienen esa percepción extrasensorial más desarrollada, que tienen pues esa facultad, los que pueden tener esas sensaciones desarrolladas y te pueden dar esa clase de pistas. Y muchas veces, como he dicho, las compañeras llevan un pañuelito con un poquito de colonia y cuando notan algo así, se lo ponen para oler la colonia y dejar de oler lo que tiene en el lugar o la sensación de la boca como estamos hablando. Más bien, esas sensaciones que has dicho de la boca es más bien la sensibilidad de un sensitivo, o sea, esa facultad que ellos tienen, más que gente como yo, que no tengo esa cosa y puede ser eso, que te pongas la mano en algún lado y luego te la lleves a la boca o simplemente respires y notas esa sensación. Pero ellos lo perciben mucho más y te dan mucha más información cuando tienen esa cosa de lo que, o sea, del lugar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es increíble los cinco sentidos y ese sexto sentido de esos sensitivos que aún te lleva te transporta, ¿no? A otros lugares que la propia persona que no los tiene no puede llegar, no alcanza, ¿vale? Nos quedan 4 minutos, Frank, para hablar del último sentido del cuerpo, que es el oído. Aquellas pareidolias que se perciben por el oído son Claro. fantásticas, ¿eh? A veces el oído te hace una mala pasada porque oyes una voz, oyes un ruido y parece que te estén hablando al lado y en cambio a lo mejor es un crujido de una madera que es tan parecido el sonido a la voz humana que te deja perplejo, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Total, total. Sí, 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 por supuesto. Dame una sugestión de un sonido, yo creo que es lo más brutal, que si fuera un olor, que si fuera, o sea, los pelos se te ponen como escarpias. Mira, tengo una anécdota que fue en el Santo Ángel de la Guarda, que es el sanatorio de Madrid, y estábamos trabajando con Isamari, y estábamos, no me acuerdo si era la segunda o la tercera planta. Alguien usa el sanatorio como para meter las cabras allí. O sea, las ponen allí a pastar. O sea, y por las noches, el bala del macho es una persona. O sea, cada vez que oíamos que cómo balaba el macho, apagábamos los focos, que es que viene alguien. O sea, es impresionante el oído, pero sí, ya lo puedes decir, la mala jugada, incluso a veces el estar así, oyes y te giras el susurro de la persona que está al lado, porque piensa que agudizas cuando estás trabajando en, en- en estas exploraciones de campo, agudizas, intentas incluso no llegar a sugestionarte tú mismo, pero a veces hay malas jugadas. Y las malas jugadas, las más gordas, son de sonido. David, como tú bien dices, hemos escuchado cosas que dices, ¡buah! Y bueno, y es algo en el cual tienes que estar atento porque las malas jugadas siempre están ahí. Muchas veces es algo, digamos, normal más que anómalo. Ojo, pueden escuchar voces directas, que muchas veces lo hemos hablado, voces directas que oyes, hola, estoy aquí. Y estamos hablando de una. Cuando son voces directas y no quedan grabadas, es que quedan en el éter. Quiere decir que tú lo puedes contar, pero no lo tienes. Sin embargo, cuando tú oyes una voz directa y la captas la grabadora, puedes hablarlo. Puedes decir, yo escuché esa voz y la tengo captada. Se analiza igual, David, que una psicofonía. No tiene nada de extraño. O sea, no se analiza diferente. Se analiza lo mismo, igual, que una psicofonía. Has tocado el tema de las cabras, por ejemplo. Yo te puedo decir que mi abuelo siempre me decía que el gran susto de su vida, él venía con familia de pescadores, el gran susto de su vida era un día que cogieron un delfín con las redes
y pensaban que era una criatura por la forma de gritar, por la claro, forma de llorar, sí, parecía un niño pequeño. sí, Las sí, sí, grandes pareidolias. Fran, claro, tenemos que dejarlo casi aquí, vamos hablando. Ha sido un programa muy interesante, hemos hablado de sí, pareidolias, hemos así, hablado de todos los sentidos, sí, de la verdad que todos, sí, en el cual podemos, a través de cualquier tipo de sentido, el ser humano captar una pareidolia, desde sí, la vista al oído, al olfato, al sabor. sí, sí, Lo hemos tocado todo y realmente es curioso que los sentidos humanos nos pueden a veces jugar malas pasadas y hacernos creer cosas que no son, ¿no? claro, claro, Por último minuto, sí, ¿qué les dirías a que nos están escuchando sí. para que descarten esas pareidolias? Bueno, lo primero es, claro, claro, es que cuando tú piensas que cuando tú vas con alguien nuevo, alguien que quiere, pues, que, oye, llévame contigo cuando vayas a una exploración, lo primero que tiene a flor de piel es la sugestión. Claro, la sugestión es mala, porque cuando, por ejemplo, cualquier movimiento de un viento en un árbol, ya estás pensando de que alguien parecen pasos. Es que, claro, es difícil, sobre todo, no correr. O sea, cuando escuches algo, porque claro, la gente va de noche a pasar miedo, sin saber primero el peligro que puede conllevar si no se ha ido de día. Eso es lo primero. Lo primero es no correr. Si escuchas algo, si oyes, lo primero es buscar lo racional. Es lo que siempre se tiene que buscar. Lo racional. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese? Pero claro, es complicado explicar a la gente el significado de esto cuando te metes en una casa abandonada y lo primero que quieres buscar son fantasmas y ruidos y captar cosas, ¿no? Pero sobre todo eso, calma, calma, sobre todo calma, no correr. O sea, no puedes Vale, escuchar algo, hay algo que está aquí. Es lo único es lo único que le digo a pues los oyentes. lo tenemos que dejar aquí, nos pasamos de Sí, tiempo. pues, sí, Y sí. a todos ustedes les esperamos aquí en Energías y Misterios en Radio Espí, en el 107.2 de la FM, como siempre, con Frank Meral, un servidor David Flor y toda la gente que nos acompaña en este magnífico equipo de investigadores de lo paranormal. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, amigos. A la próxima.